¿Alguna vez te has sentido derrotado por tus propios errores? Como si cada fallo fuera una barrera infranqueable entre tú y los planes que Dios tiene para tu vida. Y si te dijera que Dios no ve tus fallas como el final, sino como el comienzo de algo poderoso. Que cada error, cada caída, cada momento en el que pensaste que todo estaba perdido puede convertirse en una victoria más grande de lo que jamás imaginaste. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fracasaron, pero que en las manos de Dios vieron sus vidas completamente restauradas. Existe un secreto que muchos desconocen. El fracaso solo es definitivo para aquellos que se rinden, pero para aquellos que confían en el Señor, se convierte en un trampolín hacia algo más grande. Hoy descubrirás que tus fallas no definen tu destino. Dios puede usar tus errores para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y abrir puertas que antes parecían cerradas. En este video entenderás cómo el Señor transforma caídas en crecimiento, dolores en propósito y derrotas en testimonios de gloria. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: Dios hace de mis fallas un testimonio de victoria. Este acto simboliza tu compromiso con la transformación divina y ayudará a que este mensaje llegue a más personas. Y no olvides dejar tu like. Cuando lo haces, estás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas que necesitan escucharla. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu vida para siempre. Comencemos nuestro estudio. 1. Dios usa tus fallas para fortalecer tu fe. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios permitió que fallaras? La verdad es que, sin momentos de debilidad, no reconoceríamos nuestra total dependencia de Él. Señor, Dios no quiere que confíes en tus propias fuerzas, sino que te entregues completamente a Él. La Biblia nos enseña esto a través de la vida del apóstol Pedro. Él juró que nunca negaría a Jesús, pero en el momento de la prueba, falló. 3 veces negó conocer al Maestro. Pedro lloró amargamente al darse cuenta de su error. Pero ¿qué sucedió después? Jesús restauró su fe y lo transformó en una de las columnas de la iglesia. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nos enfrentamos a nuestras fallas, Él no nos abandona. Al contrario, usa esos momentos para moldearnos. Es en la debilidad donde aprendemos a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. David también experimentó esto. Cometió pecados terribles, falló de maneras que nadie imaginaría en un hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, en lugar de quedarse en su culpa, David se arrepintió sinceramente. Dios lo restauró y usó su vida para enseñarnos sobre misericordia, gracia y redención. Si Dios pudo transformar la vida de un hombre que cayó tan profundo, ¿qué no podrá hacer Él en tu vida? Muchos piensan que después de un error ya no hay oportunidad, pero esa es una mentira del enemigo. Dios transforma fallas en aprendizaje, derrotas en victorias. Si te rindes ahora, estarás desperdiciando la oportunidad de ser moldeado por el Creador. Dios puede estar permitiendo esta fase difícil para que crezcas, para que madures tu fe y te conviertas en un testigo vivo de su gloria. Si abandonas este video ahora, tal vez estés rechazando la palabra exacta que Dios tiene preparada para cambiar tu vida. ¿Cuántas veces ya ignoraste sus señales? ¿Será que hoy es otro día en el que cerrarás los ojos a lo que Dios está tratando de enseñarte? O tal vez, esta vez permitirás que Él trabaje en tu corazón. No permitas que la prisa, la distracción o el desaliento te alejen de la respuesta que Dios te puede estar dando ahora. Si te vas antes de terminar, podrías estar tirando la llave de la transformación que tanto buscas. Si aún no te has suscrito a este canal, detente ahora y hazlo. Sí,
Ahora mismo, ¿te has dado cuenta de cuántos mensajes Dios te ha enviado a través de estos videos? Si sientes que esta palabra está hablando a tu corazón, no ignores el llamado. Al suscribirte, te estás comprometiendo a buscar más de la verdad de Dios para tu vida. Además, al hacerlo, estarás ayudando a que más personas reciban este mensaje de esperanza y transformación. 2. El propósito oculto en las fallas. Muchas veces, cuando fallamos, sentimos vergüenza y culpa. El enemigo aprovecha esos momentos para susurrar mentiras a nuestros oídos. No eres lo suficientemente bueno. Dios ya no puede usarte. Lo arruinaste todo. Pero la verdad es que Dios ve nuestras fallas de una manera completamente diferente. José, hijo de Jacob, pasó por innumerables dificultades. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado por aquellos que prometían ayudarlo. Sin embargo, Dios estaba escribiendo una historia más grande. Cada fracaso aparente era, en realidad, un peldaño en la escalera que lo llevaría a gobernar Egipto y salvar a su familia de la hambruna. Lo que parecía un error irreversible formaba parte del plan divino. Dios hace lo mismo con nosotros. A veces, Él permite que enfrentemos dificultades porque hay algo más grande siendo preparado. No quiere que vivas atado al pasado, pensando que tu fracaso fue el final. Dios está transformando todo esto en aprendizaje y crecimiento. Pablo, antes de convertirse en el gran apóstol, perseguía a los cristianos. A ojos humanos jamás podría ser un instrumento de Dios. Pero fue precisamente por su pasado que Dios lo eligió. Pablo se convirtió en una prueba viva de la misericordia divina. Su historia inspira a millones hasta el día de hoy. Si Dios hizo esto en la vida de José y de Pablo, puede hacerlo también en la tuya. Pero para eso necesitas confiar y permitir que Él trabaje. Lo que hoy parece un fracaso puede ser exactamente lo que Dios usará para llevarte más lejos de lo que imaginas. ¿Cuántas veces te has culpado por un error del pasado? ¿Cuántas noches pasaste en vela pensando en lo que podrías haber hecho diferente? El peso de la culpa puede ser abrumador, pero Dios nunca quiso que lo llevaras solo. Él no ve tus fallas como marcas eternas, sino como puntos de inflexión hacia algo mucho mayor. Moisés es un claro ejemplo de esto. Mató a un egipcio en un acto impulsivo y tuvo que huir al desierto. Podría haber pasado el resto de su vida lamentándose, creyendo que había arruinado todo. Pero Dios no había terminado con Moisés. Fue en el desierto donde lo preparó para la misión más grande de su vida: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Tal vez te sientas como Moisés hoy, creyendo que tu error te alejó de la promesa. Pero Dios no ve como el hombre ve. El desierto no es un castigo, es un campo de entrenamiento. Dios está moldeando tu corazón, tu fe y tu carácter para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Otro ejemplo poderoso es Pedro. Juró lealtad a Jesús, pero en el momento de la prueba lo negó 3 veces. Podría haberse entregado al desespero, creyendo que su llamado había terminado allí, pero Jesús no renunció a él. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro y lo convirtió en una de las columnas más grandes de la iglesia. El diablo quiere hacerte creer que tu fallo te descalificó, pero Dios usa justamente a los débiles para confundir a los fuertes. Él toma los corazones rotos y los convierte en testimonios vivos de su gracia. Tu mayor fallo puede ser la plataforma desde donde Dios mostrará su poder. Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Cuántas personas puedes ayudar contando tu historia? Si abandonas ahora, nunca verás el propósito que Dios tiene en todo esto. No dejes que el miedo o la culpa te paralicen. Dios aún no ha terminado la obra que comenzó en ti.
Si sales de este video ahora, estarás cerrando los ojos a la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. No permitas que el enemigo te convenza de rendirte. Dios tiene algo profundo para revelarte hasta el final de este mensaje. Mantente firme, porque tu victoria está más cerca de lo que imaginas. Antes de comenzar, me gustaría pedirte algo simple, pero muy importante. Escribe en los comentarios una frase corta relacionada al tema de hoy. Puede ser algo como «Dios transforma mi fallo en victoria» o algo que te inspire durante el estudio. Esto nos ayuda a fortalecer nuestro viaje y hace que te conectes más con el contenido. Ahora, vamos con el contenido de este bloque. 3. Dios usa los fracasos para moldear el carácter. ¿Alguna vez pensaste cómo Dios puede usar tus fracasos para moldear tu vida de una manera única? No es casualidad que muchos relatos bíblicos hablen de personas que pasaron por dificultades inmensas, pero fueron profundamente moldeadas por el proceso. En Romanos 8:28 encontramos un versículo poderoso que dice: «Sabemos que todas las cosas contribuyen conjuntamente para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito». Aquí, la palabra «todas las cosas» incluye nuestros fracasos y fallos. ¿Te has detenido a pensar que al fallar no estás siendo desechado por Dios? Al contrario, Él está usando esto para transformarte, para refinar tu carácter y para prepararte para algo mayor. Muchas veces pasamos por pruebas que nos hacen cuestionar el propósito de nuestra vida, pero es precisamente en esas situaciones que Dios trabaja más profundamente en nosotros. Mira el ejemplo de Pedro. Él, siendo uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo un gran fallo. Negó al Señor 3 veces, justo en el momento más crítico. ¿Qué pasó con él después de ese fallo? Dios no lo abandonó, sino que lo restauró. En Juan 21, después de la resurrección, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Este momento no solo fue para restaurar a Pedro, sino también para mostrarle que, a través del fracaso, Dios puede fortalecerte, purificarte y usarte de una manera aún más poderosa. Ese fallo de Pedro, en realidad, se convirtió en una oportunidad para que él aprendiera y creciera de una forma que jamás imaginó. ¿Cómo estás lidiando con tus fracasos? ¿Te están enseñando algo sobre el carácter de Dios en tu vida? ¿O solo los ves como obstáculos? Dios te está llamando para entender que Él no se rinde contigo. Y cada fallo es una oportunidad para que seas moldeado a la imagen de Cristo. Dios usa los fracasos para enseñarnos humildad. Nos muestra que necesitamos de su gracia en todo momento, especialmente cuando fallamos. Cuando nos sentimos débiles, Él nos hace fuertes. 2 Corintios 12:9. Esta es una de las mayores lecciones que podemos aprender. Nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios, que se perfecciona en nuestra debilidad. Sea cual sea el área en la que hayas fallado, recuerda, Dios está trabajando en ti, incluso cuando te sientes derrotado. Él no es un Dios que abandona, sino un Padre que refina a sus hijos en el fuego de la prueba. Por eso, en lugar de ver los fracasos como un fin, comienza a verlos como una oportunidad para crecer y ser transformado. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero invitarte a pensar en algo. Si te sientes falto o desanimado, recuerda que Dios solo está preparando algo mayor para ti. Tu fracaso no es el fin, sino el comienzo de un nuevo proceso de crecimiento espiritual. Deja en los comentarios una frase corta como «Dios me moldea en mis fallos» y comparte lo que has aprendido con tus propios desafíos. Esto ayudará a fortalecer nuestra comunidad y motivar a otros a seguir adelante, incluso en las dificultades. Sigamos juntos en este camino. 4.
El fracaso es un paso necesario para la grandeza. Muchas veces tenemos una visión equivocada sobre lo que significa tener éxito en la vida cristiana. Creemos que la perfección es una señal de victoria, pero la verdad bíblica nos muestra algo completamente diferente. El fracaso es, muchas veces, un paso necesario para alcanzar la grandeza en Cristo. En 2 Corintios 12:10, Pablo nos enseña: por eso me deleito en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La grandeza del cristiano no viene de evitar fracasos o de ser impecable, sino de ser capaz de levantarse después de la caída y reconocer que la verdadera fuerza viene del Señor. Dios no está interesado en una perfección que se construye solo en nuestras propias fuerzas. Él quiere vernos reconocer nuestras debilidades para que Él pueda ser glorificado a través de ellas. Piensa en David, que antes de convertirse en rey de Israel, enfrentó gigantes tanto físicos como espirituales. Su fallo al cometer adulterio con Betsabé fue un gran error, pero fue a través de ese fallo que experimentó un proceso de arrepentimiento profundo y una renovación en su corazón. El fracaso de David no fue el fin, sino el inicio de una nueva relación más íntima con Dios, quien lo restauró y lo usó para la construcción de un gran reinado. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que el carácter de alguien se moldea de manera más fuerte en las dificultades. Cuando pasamos por momentos de fracaso, tenemos la oportunidad de depender más de Dios, reconocer su soberanía y aprender la verdad sobre quiénes somos. A veces, la caída nos enseña más sobre nosotros mismos que el éxito. En la Biblia, vemos que los mayores líderes y héroes de la fe no fueron aquellos que pasaron por la vida sin fracasos, sino aquellos que, incluso fallando, permitieron que Dios los transformara. Abraham, por ejemplo, falló al intentar ayudar a Dios con el plan de la promesa al tomar a Agar como esposa para tener un hijo. Pero al final, Abraham tuvo su hijo prometido, Isaac, quien sería la clave para el cumplimiento de la promesa de Dios. Al igual que Abraham, muchas veces tratamos de ayudar a Dios a cumplir sus promesas, y esto puede llevarnos al error. Sin embargo, esos errores son usados por Dios para enseñarnos a confiar en su perfecta voluntad y recordarnos que Él es quien da la victoria. Cuando miramos la vida de José, también vemos cómo el fracaso es un paso necesario para la grandeza. Él fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo y luego vendido como esclavo. Pero en todos esos momentos Dios estaba trabajando. José tuvo fracasos y sufrió, pero al final fue exaltado y se convirtió en el segundo al mando de Egipto, siendo usado por Dios para salvar a muchos. El fracaso, por doloroso que sea, es un proceso que nos lleva a un lugar de dependencia y confianza en Dios. Sin Él, tal vez nunca nos darnos cuenta de cuánto necesitamos de su gracia. Los errores que cometemos nos forjan y nos preparan para lo que Dios tiene para nosotros. Si estás pasando por un momento de fracaso o caída, recuerda que eso no significa que Dios te haya abandonado. Al contrario, Él puede estar preparándote para algo grandioso. Tu fracaso no es el fin de la historia, sino una etapa en el camino de Dios para llevarte a un propósito mayor. Cada fracaso trae consigo una lección valiosa. Y al permitir que Dios te enseñe a través de él, serás más fuerte y más preparado para el plan divino en tu vida. Recuerda que Dios es el Dios de la restauración. No importa cuántas veces hayas fallado, Él tiene el poder de transformar tu vida y llevarte al propósito que Él planeó desde el principio. El fracaso no es el fin, sino el comienzo de una nueva jornada en Cristo. Antes de comenzar este próximo bloque,
quiero que comentes abajo: soy más que vencedor en Cristo. Esta frase es poderosa y una verdadera afirmación de fe. Al escribirla, estarás declarando al mundo que crees en el poder de Dios para transformar cualquier falla en victoria. Vamos juntos en este camino de crecimiento espiritual. Ahora vamos al siguiente bloque. 5. La gracia de Dios sobre nuestras fallas. La gracia de Dios es, sin duda, uno de los mayores misterios y maravillas de nuestra caminata con Cristo. Pero lo que muchos no comprenden es que la gracia no se manifiesta solo en los momentos de éxito, sino también en las fallas. En Efesios, en 2:8-9, está escrito: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es un regalo, algo que no podemos conquistar por méritos propios. No es algo que solo recibimos cuando actuamos de manera impecable. Por el contrario, es en nuestras fallas, en nuestras debilidades, donde la gracia de Dios se vuelve aún más evidente y poderosa. Muchas veces, en nuestra caminata cristiana, pensamos que si fallamos, perderemos el favor de Dios. Pensamos que la gracia de Dios está disponible solo para aquellos que son perfectos, pero esto es un gran error. La gracia de Dios es para todos, especialmente para aquellos que reconocen su necesidad de ella. Vemos la gracia de Dios en acción en diversos momentos bíblicos. Un ejemplo claro de esto es la vida de Pedro. Él fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, pero aún así falló al negar a Cristo 3 veces antes de la crucifixión. Imagina el peso que Pedro sintió después de esa falla. Pero lo increíble es que, después de la resurrección de Jesús, Él buscó a Pedro y lo restauró diciéndole: Pedro, ¿me amas? Juan 21:15-19. Incluso después de su falla, la gracia de Dios lo alcanzó, y Pedro se convirtió en una de las figuras más grandes de la iglesia primitiva. La gracia de Dios, entonces, no es solo una cobertura para nuestros errores, sino una poderosa herramienta de restauración. Cuando fallamos, Dios no nos abandona. Al contrario, Él extiende su mano para levantarnos, sanarnos y restaurarnos. La gracia de Dios es la clave para que podamos transformar nuestras fallas en victorias, porque nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Otro ejemplo marcado de cómo la gracia de Dios puede transformar fallas en victorias es la historia de Pablo. Él, que antes era un perseguidor implacable de los cristianos, recibió la gracia de Dios de una forma radical y transformadora. Cuando Jesús lo encontró en el camino a Damasco, Él no lo rechazó por su pasado de persecuciones, sino que lo eligió para una misión grandiosa. La gracia de Dios, en lugar de condenarlo, lo capacitó para convertirse en uno de los mayores predicadores de la fe cristiana. La gracia de Dios es siempre mayor que cualquier falla o error que podamos cometer. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra falla, Dios siempre estará listo para darnos un nuevo comienzo, siempre dispuesto a transformar lo que parece ser una derrota en un testimonio de victoria. A lo largo de las Escrituras, vemos que la gracia de Dios nunca falla. Ella es una constante que nos acompaña, nos restaura y nos permite vivir una vida de victoria, a pesar de nuestras debilidades. La clave está en reconocer que la gracia de Dios es suficiente para levantarnos de las caídas y continuar el camino que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, si estás pasando por un momento difícil en el que tus fallas parecen consumirlo todo, recuerda la gracia de Dios. No dejes que el enemigo te convenza de que ya no tienes valor o que no hay más oportunidad para ti. Dios tiene un plan para tu vida y Él puede transformar incluso tus fallas en victorias por medio de su infinita gracia.
La gracia de Dios no es un sustituto del arrepentimiento, sino el poder que nos ayuda a volver al camino correcto, incluso después de un error. Es por eso que la gracia de Dios es tan maravillosa. Nos da una nueva oportunidad con cada falla. Antes de seguir con el siguiente bloque, te pido que le des me gusta a este video. Esto no solo ayuda a que nuestro canal crezca, sino también a que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Al darle me gusta, estarás cumpliendo el papel de difundir el Evangelio. Ahora, vamos al siguiente bloque. 6. La paciencia de Dios en nuestro proceso de transformación. Dios es un Dios paciente. Él entiende que la transformación no ocurre de la noche a la mañana y que el proceso de superar nuestras fallas lleva tiempo. Muchas veces miramos nuestras vidas y vemos cuánto necesitamos cambiar y podemos sentirnos frustrados con nuestro progreso. Pero es importante recordar que Dios trabaja en nosotros de manera continua y pacífica. Él no nos abandona en nuestras fallas, sino que pacientemente nos guía hacia nuestra plena transformación. En Filipenses 1:6, Pablo nos recuerda: estoy plenamente seguro de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que, incluso cuando sentimos que estamos lejos de donde deberíamos estar, Dios está trabajando en nosotros y Él completará la obra que comenzó. La paciencia de Dios con nosotros es un reflejo de su amor inmensurable. Él no renuncia a nosotros, no importa cuán grandes sean nuestras fallas. La paciencia de Dios también se puede ver en la historia del pueblo de Israel. Dios liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, pero aún después de tantos milagros y señales, continuaron fallando, dudando y desobedeciendo a Dios. Sin embargo, Dios no los rechazó. Él los guió pacientemente durante 40 años en el desierto y al final los condujo a la tierra prometida. Este proceso de paciencia fue esencial para la formación del carácter del pueblo de Israel. Cada falla fue una oportunidad para aprender más sobre Dios y sobre sí mismos. En nuestras propias vidas podemos ver que Dios también es paciente con nosotros. Él nos da tiempo para aprender, para crecer y para perfeccionarnos. Cuando fallamos, Él no nos castiga de inmediato. En lugar de eso, nos ofrece otra oportunidad para levantarnos, aprender de nuestros errores y continuar en el camino de la transformación. Pero es importante que sepamos que la paciencia de Dios no significa que Él esté de brazos cruzados. La paciencia de Dios es activa e intencional. Él usa cada situación, cada desafío, cada error para enseñarnos y formarnos. Él siempre está trabajando en nosotros, incluso cuando no podemos percibirlo de inmediato. Como seres humanos, nuestra tendencia es querer todo de manera inmediata. Queremos resultados rápidos, cambios instantáneos, pero Dios nos enseña a esperar, a confiar en su tiempo perfecto. Él nos muestra que la verdadera transformación no ocurre de forma rápida, sino a través de un proceso continuo y cuidadoso. Este proceso puede ser doloroso en ciertos momentos, pero es a través de él que nos volvemos más semejantes a Cristo. En Santiago 1, 2, 4 se nos recuerda: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a cabo una obra completa, para que sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Esto nos enseña que la paciencia en el proceso de transformación es necesaria para llegar a ser completos en Cristo. Entonces, no te desanimes cuando falles o cuando el proceso de cambio parezca demorado. Recuerda que la paciencia de Dios es parte de su obra en ti. Él te está moldeando
perfeccionando, y pronto verás los frutos de esa transformación. No te apresures en ver el final del proceso. Disfruta el camino con fe y confianza de que Dios está contigo en cada paso. Antes de seguir para el próximo bloque, quiero pedirte que dejes en los comentarios una frase corta sobre cómo has experimentado la paciencia de Dios en tu vida. Escríbelo ahora, pues será muy importante para nuestro compromiso espiritual. Comparte con nosotros tu experiencia. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio. 7. El poder del arrepentimiento en la transformación. El arrepentimiento es una clave fundamental para experimentar la transformación que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando fallamos y caemos, el arrepentimiento no es solo una disculpa, sino un cambio genuino de corazón y actitud delante de Dios. Él no quiere que solo reconozcamos que erramos, sino que verdaderamente nos arrepintamos y busquemos el cambio en nuestro interior. En 1 Juan 1:9 encontramos la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. El arrepentimiento no es solo una formalidad religiosa, sino una decisión de volver a Dios y permitir que Él limpie nuestro corazón. Es el punto de partida para una nueva vida. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos capacita para cambiar. A través del arrepentimiento, Él nos da una nueva perspectiva, liberándonos de las cadenas del pecado y llamándonos a una vida de transformación. Esto es esencial para que podamos avanzar en el proceso de santificación y hacernos más semejantes a Cristo. El arrepentimiento no significa que no volveremos a fallar. Somos humanos y fallaremos en algún momento. Pero el arrepentimiento nos ayuda a volver a Dios, reconocer nuestras fallas y así permitir que Él nos purifique y nos fortalezca para no caer nuevamente. Él usa el arrepentimiento como una herramienta de restauración y crecimiento espiritual. En Lucas 15 vemos la parábola del hijo pródigo. Este joven, después de desperdiciar su herencia, vuelve al padre arrepentido. El padre, que representa a Dios, no lo rechaza. Por el contrario, lo recibe con los brazos abiertos, demostrando el poder transformador del arrepentimiento. Cuando el hijo se arrepiente de sus errores, comienza la transformación. Él no vuelve a su antiguo estado, sino que es restaurado y recibe una nueva vida. Así como el hijo pródigo, nosotros también podemos arrepentirnos de nuestras fallas, no importa cuán lejos hayamos llegado. Dios siempre está listo para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Él no nos ve según nuestros errores pasados, sino según el potencial de ser transformados por su gracia. El arrepentimiento nos permite experimentar una renovación interior. Trae una sanación profunda, restaurando no solo nuestra relación con Dios, sino también con los demás y con nosotros mismos. Cuando nos arrepentimos sinceramente, el cambio comienza en nuestro interior, y esto se refleja en nuestras acciones y actitudes. El arrepentimiento también nos ayuda a abandonar las mentiras que nos aprisionan. Muchas veces caemos en errores porque creemos mentiras sobre quiénes somos y qué piensa Dios de nosotros. El arrepentimiento nos permite enfrentar esas mentiras y a través de la verdad de Dios comenzamos a ver nuestra identidad como hijos amados de Dios, creados para vivir de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, no tengas miedo del arrepentimiento. No lo veas como algo vergonzoso, sino como un camino de liberación y transformación. Cuando nos arrepentimos con sinceridad, le damos a Dios la oportunidad de trabajar en nosotros y llevarnos a un nuevo nivel de libertad en Cristo. No importa cuán grande sea el error, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y transformarnos.
El arrepentimiento abre la puerta a una nueva vida y es una de las mayores expresiones del amor de Dios por nosotros. Antes de continuar con el próximo bloque, quiero que comentes aquí abajo la palabra renovación, si has sentido ese poder de transformación en tu vida. Este es un paso importante, pues así mostramos juntos que creemos en la renovación que viene a través de la gracia de Dios. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio 8. La acción transformadora del Espíritu Santo. La transformación que Dios realiza en nuestras vidas no es solo resultado de nuestros propios esfuerzos. El verdadero cambio ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón. Él es quien nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. En Juan 14:26, Jesús nos habla sobre el Espíritu Santo diciendo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho». El Espíritu Santo no es solo un consejero, Él es quien nos enseña a vivir la vida cristiana de manera práctica. Él nos revela la verdad de Dios y nos ayuda a aplicar esa verdad en nuestro día a día. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es esencial para nuestra transformación. Sin Él, nuestros intentos de cambiar por nosotros mismos serían inútiles. Por más que lo intentemos, no podemos luchar contra la naturaleza del pecado por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios para transformarnos. En Gálatas 5:16-17, el apóstol Pablo nos exhorta: «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». Aquí vemos que la lucha contra el pecado no es una batalla que enfrentamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, dándonos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones y guiándonos hacia la santidad. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos da la capacidad de tomar decisiones que glorifiquen a Dios y nos alejen de las prácticas que nos apartan de Él. Él nos da discernimiento, sabiduría y el valor para hacer las elecciones correctas, incluso cuando las circunstancias nos empujan hacia lo contrario. El Espíritu Santo también actúa en nosotros de manera transformadora, trayendo frutos que revelan la presencia de Dios en nuestra vida. En Gálatas 5:22-23, Pablo habla de los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son evidencias claras de que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. No provienen de nuestros esfuerzos, sino del trabajo continuo de Dios en nosotros. A medida que permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, experimentamos un cambio profundo en la manera en que vemos el mundo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tratamos nuestras propias fallas. El Espíritu nos enseña a vivir de manera que refleje la bondad y el carácter de Dios. Es importante recordar que la transformación por el Espíritu Santo es un proceso continuo. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un trabajo diario de santificación. A medida que nos entregamos más al Espíritu, Él va moldeando nuestro carácter y haciéndonos más semejantes a Cristo. Y esta es una jornada que dura toda la vida. Por eso, no debemos temer a la transformación que el Espíritu Santo desea realizar en nosotros. Aunque esto implique confrontar nuestras fallas y limitaciones, es a través de este proceso que Dios nos moldea para ser más como su Hijo.
No hay transformación verdadera sin la presencia del Espíritu Santo, y es por medio de Él que Dios nos hace nuevas criaturas. Por lo tanto, permite que el Espíritu Santo tenga plena libertad para trabajar en tu vida. Él no solo quiere transformar tus fallas en victorias, sino que también quiere llevarte a un nivel más profundo de relación con Dios. Abre tu corazón a Él y verás cómo tu vida será completamente transformada. Antes de continuar con el próximo bloque, te pido que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Esto es muy importante, pues así estarás siguiendo todos los contenidos que preparamos para ayudarte a fortalecer tu fe y vivir las promesas de Dios. No te pierdas las próximas reflexiones que sin duda transformarán tu vida. Si ya estás suscrito, deja un amén en los comentarios para confirmar tu decisión de caminar con nosotros. Ahora vamos a continuar con el estudio. 9. El poder del arrepentimiento y la reconciliación. Cuando hablamos de transformación, es imposible no hablar sobre arrepentimiento y reconciliación. Estas dos actitudes son fundamentales para cualquier proceso de cambio verdadero. El arrepentimiento no es solo un reconocimiento superficial del error, sino un cambio profundo de corazón y mente. En 1 Juan 1:9, la Biblia nos enseña: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta al perdón de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados con sinceridad, Dios no solo nos perdona, sino que también nos purifica, liberándonos de la culpa y del peso del pecado. Pero el arrepentimiento no es solo un acto de pedir perdón. Viene seguido de la reconciliación, una restauración de la relación con Dios. El pecado crea una separación entre nosotros y Dios, y el arrepentimiento es la forma de restaurar esa comunión. La reconciliación es el proceso de volver a los brazos del Padre, quien nos recibe con misericordia y amor incondicional. En 2 Corintios 5:18, Pablo escribe: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no solo nos perdona, sino que también nos llama a vivir una vida de reconciliación con Él y con los demás. Cuando nos reconciliamos con Dios, nos convertimos en instrumentos de paz, llevando esa reconciliación a los demás a nuestro alrededor. El arrepentimiento y la reconciliación son esenciales para que podamos experimentar la verdadera transformación que Dios desea para nosotros. No importa cuánto hayamos fallado, siempre podemos volver a Dios. Él está listo para perdonarnos y restaurarnos, pero necesitamos hacer nuestra parte, reconocer nuestras fallas y arrepentirnos de corazón. Este proceso de arrepentimiento y reconciliación también es un paso importante para que nuestras fallas sean transformadas en victorias. Muchas veces, nuestros errores nos hacen sentir indignos de experimentar las bendiciones de Dios, pero la realidad es que Él usa precisamente nuestras debilidades para hacernos más fuertes. Cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios puede transformar hasta nuestros mayores errores en algo para su gloria. En Lucas 15:11-32 vemos la parábola del Hijo Pródigo, que ilustra perfectamente el poder del arrepentimiento y la reconciliación. El Hijo, después de vivir una vida de errores y desobediencia, decide volver al Padre. No solo reconoce sus errores, sino que también se humilla ante el Padre pidiendo perdón. Y para su sorpresa, el Padre lo recibe con los brazos abiertos, sin pedir nada a cambio. Este acto de perdón y restauración es un reflejo del corazón de Dios, quien siempre nos recibe con amor, sin importar lo que hayamos hecho. Dios no nos rechaza por nuestras fallas. Él nos acepta con amor, esperando que nos volvamos a Él en arrepentimiento y reconciliación.
Cuando lo hacemos, Él transforma nuestras fallas en oportunidades para experimentar su gracia y misericordia. La reconciliación nos permite volver a vivir plenamente en su amor, experimentando su presencia y las bendiciones que vienen de una relación restaurada con Él. Por lo tanto, no importa cuántas veces hayas fallado o cuán lejos te hayas alejado de Dios, Él siempre está listo para recibirte de vuelta. El arrepentimiento y la reconciliación son la clave para la verdadera transformación. Dios puede tomar incluso tus mayores errores y usarlos para glorificar su nombre, transformando tus fallas en victorias. Antes de continuar con el próximo bloque, te invito a compartir este video con tus amigos y familiares. La palabra de Dios necesita ser difundida y tú puedes ser un instrumento de Dios para alcanzar más corazones. Comparte ahora y juntos expandamos el reino de Dios. Recuerda también dejar tu me gusta, ya que eso ayuda a propagar este contenido y a llegar a más vidas. Ahora, continuemos con el estudio. 10. El poder de la perseverancia en la fe. Uno de los mayores desafíos en nuestra jornada de fe es la perseverancia. Muchas veces, ante las dificultades y los fracasos, podemos sentir ganas de rendirnos. Sin embargo, la perseverancia es uno de los mayores testimonios de confianza en Dios y en su fidelidad. En Santiago 1:12 está escrito: Bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque después de ser aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. La perseverancia es lo que nos sostiene cuando las cosas no van como esperábamos. Cuando pasamos por momentos de debilidad, donde nuestros fracasos parecen dominar nuestras vidas, es la perseverancia la que nos mantiene firmes. No impide que caigamos, pero nos da fuerzas para levantarnos cada vez que caemos. Al perseverar, estamos demostrando nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito incluso en las adversidades. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la perseverancia en muchas ocasiones. En Mateo 17:20, Él dijo: Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. La perseverancia no significa que no tendremos dificultades, sino que, con fe en Dios, podemos superar cualquier obstáculo. La perseverancia en la fe es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Jesús nunca dejó de cumplir la voluntad de Dios, aun cuando enfrentó dolor y rechazo. Él nos dio el ejemplo de cómo podemos confiar plenamente en Dios, aun cuando los vientos contrarios parecen querer derribarnos. La perseverancia en la fe es la clave para superar cualquier fracaso, cualquier obstáculo y cualquier desafío que se nos presente. Además, la perseverancia nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos que las cosas sucedan inmediatamente, pero la paciencia y la perseverancia nos enseñan que todo tiene su tiempo determinado por Dios. En Hebreos 10:36 leemos: Porque necesitáis perseverancia para que, después de haber hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. Lo que Dios tiene para nosotros puede llevar tiempo, pero si perseveramos, veremos que su promesa se cumple en nuestras vidas. Cuando perseveramos, aprendemos a vivir por fe, no por las circunstancias. Los fracasos y errores pueden hacernos sentir débiles, pero la perseverancia nos fortalece, pues sabemos que Dios nunca nos abandona. Él es fiel para sostenernos en todas las situaciones. Cada fracaso que enfrentamos puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, y con perseverancia podemos ver cómo Dios usa incluso nuestras dificultades para fortalecernos y acercarnos más a Él.
El apóstol Pablo nos da una poderosa lección sobre perseverancia en Filipenses 3:13-14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos enseña que, a pesar de los fracasos y dificultades del pasado, debemos seguir adelante con perseverancia, confiando en que Dios tiene un premio para nosotros al final de nuestra jornada. La perseverancia nos da el valor para continuar, aun cuando todo parece estar en nuestra contra. Nos recuerda que nuestra fe no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. No importa lo que pase, Dios siempre está con nosotros, y Él es capaz de transformar nuestros fracasos en victorias, si seguimos firmes en nuestro caminar de fe. Por lo tanto, si estás atravesando un momento difícil, si tus fracasos están pesando sobre ti, no te rindas, persevera. Recuerda que Dios es fiel para completar la obra que comenzó en tu vida. La perseverancia es la clave para transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento y para alcanzar las victorias que Dios ha preparado para ti. Nunca olvides que, al perseverar, no estás solo. Dios camina contigo y a cada paso Él te fortalece, te guía y te capacita para alcanzar el premio de la vida eterna. Confía en Él, sigue luchando y sabe que la victoria está al alcance de tu mano. Has llegado al final de este video y tú que tuviste el compromiso de llegar hasta aquí, debes saber que pocos lo hacen. Muy pocos, de hecho, tienen la disposición de pasar por todo el proceso, de absorber cada palabra y reflexionar sobre las enseñanzas que Dios ha preparado para este momento. Y tú, amigo mío, lo has hecho. Por eso eres alguien especial. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios: vencí mis fallas y perseveraré en Cristo. Esto no es solo una frase, es un testimonio, una expresión de tu compromiso con la palabra de Dios y con tu propia transformación. Quiero saber quiénes son las personas elegidas que realmente dedicaron su tiempo y atención a este estudio. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos comprometidos con la jornada de fe? No te preocupes si no comentaste antes. Ahora es el momento de demostrar que, incluso frente a las dificultades, elegiste perseverar hasta el final. Ahora, piensa por un momento. ¿Cuántas personas realmente ven videos como este hasta el final? ¿Cuántas personas están dispuestas a continuar, incluso cuando el mundo intenta distraerlas? Si estás viendo hasta el final, esto es una prueba de tu compromiso con el aprendizaje espiritual, con la transformación personal y con el llamado de Dios para tu vida. Sin embargo, también quiero dejar claro algo muy importante. Si no estás suscrito a este canal, es como si te estuvieras alejando de algo que puede hacer una enorme diferencia en tu vida espiritual. Suscribirse a canales como este es como conectarse con una fuente inagotable de sabiduría, como un árbol plantado junto a un río, siempre abastecido, siempre nutrido. Pero si no te suscribes, estás dejando de alimentarte, dejando de aprovechar lo que Dios tiene preparado para ti. No quieres eso, ¿verdad? No te engañes. Si estás aquí y aún no te has suscrito, te estás alejando de la verdadera transformación que Dios tiene para tu vida. Al suscribirte, estás poniendo a Dios como prioridad, permitiendo que Él continúe moldeando tu corazón, tu mente y tu fe. Si no te suscribes, te estás limitando a vivir una fe mediocre, una fe sin la profundidad que podrías alcanzar. Cada video, cada enseñanza es una oportunidad de profundizar más en Dios, de transformar tus fallas en victorias. Y al no suscribirte, estás diciendo a Dios que no tienes suficiente interés para continuar creciendo,
para seguir alimentándote. Eso es triste, porque el Señor tiene mucho preparado para ti, pero necesitas conectarte de manera constante con esto. Necesitas seguir este camino sin desviarte. Y la mejor manera de hacerlo es estar suscrito y seguir el contenido que compartimos aquí. Imagina que cada video que ves aquí es como una nueva semilla plantada en el suelo fértil de tu corazón. Si no te suscribes, es como si dejaras que esas semillas cayeran al suelo, sin agua, sin sol, sin oportunidad de crecer. Ahora piensa en cómo podría transformarse tu vida si te comprometieras a no perder ningún video, a suscribirte, a participar activamente en esta jornada espiritual. Quiero que pienses en esto profundamente, porque es algo de extrema importancia. Cuando te suscribes y compartes este video, no solo estás ayudando a divulgar la palabra de Dios, también estás contribuyendo para que más personas como tú puedan tener acceso a este contenido transformador. Imagina cuántas vidas podrían ser tocadas, cuántos corazones podrían ser cambiados si tomas la decisión de compartir este video ahora mismo. Y al final de este video, quiero pedirte que te quedes algunos minutos en silencio. Escucha la música que preparamos especialmente para ti y aprovecha ese momento para conectarte con el Señor. Dedica algunas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por tu propósito, por tu vida. No pauses el video, porque cada segundo de reflexión, cada segundo de paz y conexión con Dios es un segundo de transformación. No lo sabes, pero este simple acto de quedarte en silencio, de reflexionar sobre lo que has aprendido, puede ser la clave para abrir un nuevo capítulo en tu vida. El Señor tiene mucho que decirte, y esta es la oportunidad perfecta para estar en sintonía con Él. Recuerda, si estás aquí, esto no es casualidad. Si llegaste hasta el final, Dios tiene algo especial para ti. Ahora, no olvides compartir el video, suscribirte al canal y continuar tu jornada de fe. No dejes que la llama que Dios ha encendido en tu corazón se apague. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que sigas firme en la fe, perseverando en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel para transformar incluso tus fallas en victorias. Que la paz de Cristo esté contigo.
Con todo el corazón, vamos a levantar una alabanzas al Dios de Israel, el Señor Todopoderoso, que es digno de toda honra y gloria. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, te alabamos con nuestros corazones llenos de gratitud. Te exaltamos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia inmensurable que nos sostiene día tras día. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestra roca firme en tiempos de adversidad. En ti encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. Tú, Señor, eres digno de toda adoración. No hay otro como tú. Eres el creador de los cielos y de la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, y ante ti toda la tierra se postra. Tu amor es eterno, tu bondad nunca falla. Somos tus hijos y te damos gracias por llamarnos tuyos, por darnos la oportunidad de vivir en tu presencia. Hoy, Señor, levantamos nuestras voces y corazones hacia ti. Alabamos tu santo nombre y proclamamos que tú eres el único Dios verdadero, que nuestras vidas reflejen tu luz, que cada paso que demos sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Nos rendimos a tu voluntad, oh Dios, y te pedimos que nos guíes por tus caminos de justicia y paz. Derrama sobre nosotros tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite para vivir conforme a tu palabra, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos vivir en amor, en unidad, y que seamos instrumentos de paz en un mundo que tanto necesita de ti, oh Dios. Tú eres grande, y tu nombre es exaltado por encima de todo nombre. Bendito sea tu nombre ahora y para siempre. A ti, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Oh Señor nuestro Dios, te adoramos y exhalamos la grandeza de tu nombre, porque tú eres digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que nuestras palabras sean como incienso agradable ante ti, y que nuestras vidas, en cada acto, reflejen tu majestad y soberanía. Dios de poder y misericordia, tú eres el creador de todas las cosas. El cielo y la tierra proclaman tu gloria. El sol, la luna y las estrellas, en su perfecta orden, cantan alabanzas a tu grandeza. El océano y la tierra, los vientos y los árboles, todas las obras de tus manos son testigos de tu infinita y inmensurable grandeza. Tú eres el Dios que creó el universo en su belleza y equilibrio, y con tu soplo de vida nos diste la existencia. Te damos gracias, oh Señor, por habernos elegido, por darnos la oportunidad de experimentar tu amor y caminar bajo tu orientación. Que nunca nos olvidemos de alabarte en todas las estaciones de la vida, en cada momento de alegría, lucha, victoria y debilidad, que podamos reconocer tu presencia como nuestro refugio seguro, nuestra fortaleza que nunca falla. Tú eres el Dios que conoce nuestros corazones más profundos, nuestros miedos y anhelos, y aún así nos amas con amor eterno. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo en medio del sufrimiento, nuestra fuerza cuando estamos débiles. Cuando las tormentas de la vida vienen, tú eres nuestro refugio. Cuando las noches parecen interminables, tú eres nuestra luz. Cuando el alma se siente perdida, tú eres nuestro guía. Señor, tú eres la fuente de todo buen regalo. Tu bondad nos alcanza cada amanecer, y en cada paso de nuestro caminar tú nos sostienes. Cada respiro, cada latido de nuestro corazón es una expresión de tu gracia. No somos dignos, pero tú nos amas y nos perdonas. En ti encontramos la paz que el mundo no puede dar. Padre Santo, nos rendimos a ti, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu presencia en nosotros, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros gestos reflejen tu bondad y tu amor,
que podamos ser vasos de tu Espíritu, llevando tu palabra y tu amor a los que nos rodean, que nuestra fe nunca vacile, que nuestros ojos siempre estén fijos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos ser instrumentos de tu paz, esparciendo luz donde hay tinieblas, llevando tu verdad donde hay mentiras y proclamando tu salvación donde hay necesidad. Señor, tú eres la razón de nuestra existencia y te bendecimos con todo nuestro en corazón. No hay otro como tú. Que tu nombre sea exaltado para siempre, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas y en todo el universo. A ti, oh Señor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén, amén, amén.